Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan hoy en el segundo panel de conversación del programa de investigación en estudios socioculturales titulado Desafíos epistemológicos en las prácticas de investigación sociocultural en el contexto de la pandemia. Como la invitación a este seminario indica, la vida en el contexto de la gestión de la pandemia nos convoca a pensar nuestras labores investigativas en este panorama. Por un lado, actualiza en una nueva clave las problemáticas y escenarios que trabajamos. Y por otro lado, exige una rigurosa revisión y reinterpretación de los referentes teóricos desde la mirada sociocultural y las estrategias metodológicas con las que trabajamos. Incluso nos obliga a pensar de manera crítica lo que supone la nueva normalidad a la que nos arroja la incertidumbre. En esta ocasión buscamos exponer y discutir desde 3 proyectos de investigación y en curso, tres proyectos en curso, de qué manera se han configurado los objetos que definen como pertinentes para su estudio, así como los desafíos metodológicos y conceptuales para abordarlos. En el campo de las artes escénicas en Guadalajara, la doctora Adriana Pantoja propone una mirada crítico-reflexiva para pensar las prácticas artísticas emergentes que se convocan en las redes sociodigitales para hacer frente a la precarización laboral. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos el día de hoy. En el campo de la educación, el doctor David González, junto con un grupo de trabajo interdisciplinario y de colaboración internacional, llevan a cabo el proyecto Media Education Post-COVID. Y ellos están preguntando por los desafíos que imprime la digitalización generalizada en las prácticas docentes y de aprendizaje, incluyendo las brechas digitales, la vigilancia y la extracción de datos. Muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros para compartirnos tus reflexiones a partir de tu trabajo en este proyecto. Y también nos acompaña la doctora María Marta Colliñón, coordinadora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario, Violencias y Confinamiento, y ella presentará el proceso en la reconfiguración de los elementos que han dado forma al proyecto y su constitución, es decir, el sentido, la orientación y la producción interpretativa, así como las problemáticas de orden teórico, conceptuales y metodológicas que se fueron presentando en el proyecto de esta investigación. Muchas gracias, María Marta, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Alejandra Navarro y esta mañana tengo el gusto de moderar la conversación con nuestros 3 panelistas, todos profesores e investigadores del Departamento en Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, a quienes me permitiré presentar en el orden de su participación. Adriana Pantoja de Alba, maestra en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara y doctora en Estudios Científicos Sociales por el ITESO, coordina la maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Entre 2011 y 2015 también coordinó en esta universidad la licenciatura en Gestión Cultural. Ha participado en varios programas formativos de posgrado y de pregrado en Comunicación y Gestión Cultural, en cursos relacionados con la teoría de la comunicación y la cultura, así como de políticas culturales, economía de la cultura y gestión de las artes. En el programa de investigación en estudios socioculturales se inserta en la línea comunicación, cultura y ciencia e investiga los procesos de la gestión cultural en las prácticas artísticas contemporáneas, particularmente las artes escénicas. El segundo panelista es David González Hernández. Él es doctor en comunicación por la Universidad de California, San Diego, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Es coordinador del Grupo de Estudios en Recepción de la Asociación Mexicana de Investigación de la Comunicación, AMIC. Asimismo, es miembro del Laboratory of Comparative Human Cognition del Departamento de Comunicación de la Universidad de California. Fue profesor visitante en comunicación en la Texas A&M International University durante el 2017 y 2018
y profesor adjunto de la Universidad de California de 2012 a 2016. Actualmente participa en el proyecto The Future of Media Education Post-Pandemic, junto con 35 colegas alrededor del mundo. Su trabajo está inserto en la línea de investigación Sistemas de Comunicación y Prácticas Sociales del Programa de Investigación en Estudios Socioculturales. La tercera panelista es María Marta Collignon. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Profesora e investigadora del Departamento en Estudios Socioculturales desde 1985, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y ella ha dedicado su vida profesional a la comunicación, la docencia y la investigación, particularmente en proyectos que se preguntan por la producción social de sentido en torno a la sexualidad, el cuerpo, el género y la salud. Autora y coautora de artículos académicos que exploran las articulaciones entre condiciones sociales y culturales en la construcción de sujetos políticos, dispositivos sociopolíticos y jurídicos para el ejercicio de derechos humanos, orden sociosexual legitimado y situaciones liminales subjetivas de experiencias identitarias sexuales y de género. Forma parte de la línea Subjetividad, Sentido y Poder del mismo programa de investigación en estudios socioculturales. A continuación, cada uno de los panelistas nos hablará de los desafíos epistémicos, metodológicos que han enfrentado en su práctica de investigación sociocultural en el contexto de esta pandemia. Para hacerlo, hemos organizado la conversación en 3 momentos, organizados cada uno en bloques de 15 minutos, alrededor de las siguientes 3 preguntas. Voy a leer ahora al principio las 3 preguntas y luego las desarrollaremos una por una. La primera pregunta: ¿qué retos, desafíos, nuevos escenarios y formas de hacer investigación consideran que ha producido la pandemia COVID-19 y cómo se concretan en sus propios proyectos de investigación? La segunda pregunta: ¿de qué manera la perspectiva sociocultural les ofrece claves para el análisis y comprensión de los múltiples aspectos de las realidades que investigan sus proyectos? Y la tercera pregunta: ¿cuáles han sido los retos teórico-metodológicos a los que cada proyecto se ha enfrentado para aprehender con H las complejas y emergentes realidades que se colocan al centro de sus proyectos investigativos? Invitamos a la audiencia a elaborar y publicar sus preguntas o comentarios en el chat, por Zoom o por Facebook, mientras los panelistas exponen. Rodrigo de la Mora también está apoyando en este panel con la moderación de las preguntas. Gracias, Rodrigo, por esto. Sin más preámbulo, comenzamos la participación de nuestros panelistas, a quienes les pido reflexionar a partir de la primera pregunta. ¿Qué retos, desafíos, nuevos escenarios y formas de hacer investigación consideran que ha producido la pandemia COVID-19 y cómo se concretan en sus propios proyectos de investigación? Cada uno de los panelistas tendrá hasta 5 minutos para responder a cada una de estas preguntas. Adriana, tienes la palabra, por favor. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles y me alegra un montón estar al lado de mis queridos colegas en este espacio de reflexión. Y sobre la pregunta que nos haces, Alejandra, pienso que la pandemia ha clausurado espacios, sí, pero también ha abierto otros. La irrupción de este acontecimiento, de esta ruptura, está visibilizando, me parece, la contingencia de lo social, inaugurando nuevos pactos de sentido y suturando otros. En el teatro contemporáneo, al que entiendo como una manifestación del giro ético en el régimen estético de las artes, veo 2 movimientos que en el proyecto de investigación que ahora mismo estoy configurando, intento articular. Entonces, por un lado, está el que tiene que ver con lo que parecería un proceso de subjetivación política de los agentes sociales que hacen posible a lo artístico, o sea,
creadores, creativos, gestores culturales, a los que llamaré en este momento independientes, y por otro lado está el que se relaciona con los discursos producidos desde este teatro contemporáneo y las prácticas que le dan origen en este momento, en tanto mediaciones para enfrentar a las múltiples crisis provocadas por el COVID-19, la enfermedad y la muerte, el trastoque de lo cotidiano, la debacle económica, etc. Es decir, en consonancia con lo que he venido trabajando antes, me estoy preguntando no solo por lo que se está produciendo, sino por cómo y desde dónde se está produciendo. Concretamente en el ámbito de las artes escénicas y específicamente en el teatral, se han visibilizado o han emergido cuando menos 10 redes, colectivos o movimientos gremiales a lo largo y ancho del país, revelando lo que ya se sabía. Por ejemplo, desde la economía cultural, que los artistas y sobre todo los escénicos son pobres, que se autoexplotan y que el teatro artístico y social no pueden sobrevivir sin subsidios, ya sean públicos o privados. Y es que de un día para otro se clausuraron los espacios escénicos convencionales y no convencionales, y peor aún se estigmatizó el encuentro de los cuerpos. Se cerraron también diversas fuentes de empleo asociadas o no con el quehacer creativo de las cuales estos agentes dependían, y se reorganizaron, o mejor dicho, se redujeron los presupuestos públicos para la cultura, ya de por sí precarizados, a los que además existe en nuestro país una dependencia histórica. En Jalisco, y este es el caso al que por lo pronto estoy dándole seguimiento, se configuró en mayo de este año la Red Independiente de Agentes Culturales con una agenda de trabajo que, entre otros asuntos, ha procurado la captación de despensas para los creadores más desprotegidos, el diseño de protocolos sanitarios para los propios artistas escénicos y los espectadores en el regreso a los teatros, y el mapeo de sus condiciones laborales y de vida, convirtiéndose de esta manera en un importante agente de presión para los funcionarios estatales de cultura. La pandemia, por otro lado, no solo ha provocado el trastocamiento de las prácticas laborales y asociativas de estos actores sociales, sino que también ha impactado a sus apuestas estético-políticas. El teatro contemporáneo, o mejor dicho, la escena expandida, si bien sostiene su etos colaborativo, como le hemos llamado a Lina Peña y yo, estas participaciones se han intrincado en complejas redes de trabajo locales, nacionales e internacionales. Asimismo, está profundizándose su liminaridad, pues ahora este teatro se parece mucho más a la creación audiovisual, al arte sonoro y a la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad de la red. Lo que estaba videograbado se ha compartido y también se comparte lo que se puede videograbar o transmitir en vivo, pero sobre todo se ha intensificado la creación de piezas que están pensándose ahora mismo desde las herramientas digitales, ejercicios visuales, coreográficos, performativos, sonoros, objetuales, etcétera, devenidos en videoarte. Y ahí está, por ejemplo, Acción más Aislamiento, 15 ejercicios de liberación virtual, pensada por Juan Meliá desde Teatro UNAM, y en la que participaron 15 artistas escénicos mexicanos. O están las prácticas de investigación-creación convertidas en archivos digitales a modo de palimpsestos, como la nueva edición de Ciudades Imposibles Barcelona de la compañía Opcional, que por cierto se estrena mañana, o piezas interactivas que discurren por plataformas como Zoom, y en una crítica revolucionaria de los cuidados del colectivo La Comedia Humana. En estas prácticas artísticas se abordan asuntos que van desde el confinamiento y las posibilidades que éste propicia en términos de la autoexploración y el juego, hasta las disidencias, las exclusiones y las violencias exacerbadas o derivadas en la pandemia. En resumen, y para cerrar, las herramientas digitales están siendo usadas intensivamente, a la vez que están siendo apropiadas como un lugar cada vez más legítimo para la creación escénica contemporánea. Y hasta aquí dejo esta primera participación.
Muchísimas gracias, Adriana. Muy interesante las pistas que nos empiezas a colocar sobre cómo la pandemia está transformando también estas formas de hacer la representación teatral a través de las pantallas y de las redes que están surgiendo, visibilizando las condiciones precarias en las que este grupo de trabajadores del arte están trabajando desde mucho antes, ¿no? Bueno, entonces cedemos ahora la palabra a David. Gracias, David. Adelante con tu participación. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que nos están viendo y un agradecimiento a mis colegas del ITESO, por supuesto, por el trabajo previo que realizaron, el soporte técnico. Y bueno, un saludo aquí a mis colegas Adriana, María Marta, Rodrigo y Alejandra. Y atrás de los controles, no, Alina, Juan y Alfonso, ¿no? Muchas gracias, digamos, por hacer posible este trabajo del panel. Bueno, miren, yo, igual, el tiempo corre, entonces hay que hacer muy rápido, entonces disculpen si mientras hablo como maravilla me puedo tropezar, pero bueno, el gran reto que hemos vivido y lo hemos dialogado con mis colegas a nivel internacional es, digamos, esta sensación reloaded de la máxima de Monsiváis de, digamos, solo, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, ¿no? Pero aquí exacerbado, ¿no? Sobredimensionado, de tal forma que, digamos, hubo este encierro, digamos, estas limitantes para cualquier investigador, y eso implica, digamos, un posicionamiento visual muy limitado. Por lo tanto, digamos, la apertura tuvo que ser a partir de las categorías, de las nuevas tecnologías, y les voy a permitir algunas interrogantes porque ahí estuvo la inclusión, el reto de, digamos, epistemológico de, bueno, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo está sucediendo este fenómeno? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué ocurre? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, nos colocó en esta idea de encierro, pero, digamos, eso también posibilitó una apertura hacia adentro para empezar a dialogar. Entonces, les voy a compartir, digamos, algo práctico de cómo estamos resolviendo, colegas, digamos, a nivel internacional, a los cuales también, amigos, les mando un saludo, digamos, y de mucho tiempo de estar recorriendo junto, digamos, con los públicos, el entendimiento de su relación con los medios de comunicación y nuevos medios de comunicación. Entonces, miren, de entrada esta presentación es mía, es una sesión que hubo en junio, de estas reuniones que hemos tenido entre colegas alrededor del mundo, ¿no? Hay participantes de Estados Unidos, digamos, el líder podría ser John T. Friedman, que está en Chicago, hay colegas de Inglaterra, de Francia, de China, de Corea, de Israel, de la India, y yo estoy de alguna manera, digo, para no perder tiempo, representando a México, igual con algunos colegas de mi línea, que es Juan La Rosa y Sofía Palau. Entonces, miren, ¿cómo estamos resolviendo estos cuestionamientos? Nos estamos reuniendo vía Zoom, ¿no? Y en vía Zoom estamos discutiendo, digamos, esta situación actual de la pandemia y, digamos, debido a similitudes que tenemos en intereses, nos dividimos en pequeños salones para poder, digamos, dialogar entre participantes y tomar, digamos, un tema de investigación en específico. Entonces, miren, aquí lo que les estoy presentando, y disculpen que esté en inglés, pero esta es la presentación, digamos, general, es estas ideas de, bueno, ¿qué está irrumpiendo este fenómeno para pensarlo desde la educación para los medios, ¿no? Económicas, crisis de información, fake news, información falsa, esta comunicación que se mueve a escenarios virtuales, el incremento de entretenimiento, del consumo, de la adicción, de la depresión. Por ahí, por ejemplo, mi colega Adriana mencionaba en términos artísticos y teatrales el desempleo, que también está causando estragos, digamos, en términos digitales, se amplía la brecha digital, el comercio también que se ha incrementado con estas plataformas que ya están quitando el sueño, digamos, como Facebook o Amazon, que, digamos, de aquí hace 5 meses, digamos, han incrementado en más de 100 billones de dólares su valor, etcétera, 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 ¿no? Y el crimen, el ciberbullying se ha, digamos, incrementado.
De tal manera, digamos que tenemos que pensar estas nuevas realidades, estas nuevas configuraciones que se están desarrollando para, digamos, estudiarlas y mejorar nuestras prácticas desde la educación para los medios, ¿no? El impacto es lo que queremos que esté ahí. Tenemos que discutir todavía, digamos, los métodos, las teorías, digamos, esto va a ser para más adelante, pero estamos en esta discusión tratando de, otra vez, recibir esta irrupción en nuestras prácticas de investigación a partir de las preguntas, ¿no? Ese es como el gran reto, digamos, epistemológico, y miren, aquí pueden ver, digamos, cómo nos hemos reuniendo a nivel internacional en charlas generales, en charlas específicas, de por qué importa identificar estas cuestiones, digamos, trabajar en las preguntas de investigación, repensar, digamos, los instrumentos con los cuales estamos pensando, digamos, este fenómeno durante, digamos, estos encierros, con las limitantes de también que proveen las nuevas tecnologías, porque miren, no podemos estar, digamos, en la calle o a pie, como nos gustaría mucho, estar haciendo junto con los públicos prácticas de participación para desafiar, digamos, narrativas mediáticas que manipulan, que circulan propaganda, falsa información, etcétera, ¿no? Y estamos ya trabajando, digamos, en ello. Igual, miren, aquí ya pueden ver, por el tiempo, pero bueno, por cuestiones de tiempo, la cuestión es, el cambio está sido en las formas como interrogamos la realidad frente a la pandemia. Muchísimas gracias, David, sobre todo por colocar estos elementos para pensar cómo este grupo de investigación está analizando los fenómenos actuales que están sucediendo en las pantallas como esta forma de socialización a la que nos vemos obligados, gran parte de la población, pero no toda, hay que decir eso también. Y bueno, ¿cómo están ustedes haciendo, acopiando este conjunto de materiales para pensar cómo mejorar las prácticas para educación para los medios? Muchas gracias, David. Ahora vamos a tener más tiempo para desarrollar el proyecto en las siguientes preguntas. Damos el turno, por favor, a María Marta Coniñón. Adelante, María Marta. Muchísimas gracias. Me sumo a la bienvenida y los saludos a quienes nos acompañan y, por supuesto, en agradecimiento a los organizadores, a nuestros soportes, cuestiones técnicas, por supuesto, ¿no? Y particularmente, pues agradezco la oportunidad de compartir con mis colegas algunas de las cuestiones a las que nos enfrentamos como investigadores y a la necesidad, digamos, como de hacer frente a esta cuestión de la pandemia. Me voy a permitir también compartir pantalla y la idea es básicamente poder socializar con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver más con la forma en la que se fue construyendo este proyecto. El proyecto fue denominado desde el principio como Violencias y Confinamiento por COVID-19. Enfatizo la S, del plural de violencias, porque una de las cuestiones que fuimos viendo en el momento en que se declaró la pandemia y se fueron generando un montón de discursos y de materiales alrededor de la pandemia, nos dimos cuenta que había una cantidad de elementos que nos hablaban de elementos de crisis institucional, de desigualdad y de vulnerabilidad que se volvían cada vez más visibles, particularmente cuando se define la cuestión del confinamiento, no solo por la pandemia, es decir, un confinamiento dado en la lógica de la pandemia, pero que implicaba muchas cosas más. Este proyecto, como ya lo plantearon, está en la línea de subjetividad, sentido y poder, básicamente de parte con la idea, digamos, de plantear cómo se ejerce el poder y cómo se producen estas prácticas de subjetivación en un contexto de confinamiento. La idea del proyecto prácticamente es documentar las diversas situaciones que se viven por y en el confinamiento impuesto a causa de la pandemia, pero con un énfasis muy particular en lo que hemos denominado conflictos, tensiones y problemáticas. Este proyecto en realidad fue, digamos, iniciativa personal, pero una iniciativa que se alimentó de un diálogo con un conjunto de investigadores que básicamente a mí lo que me interesaba era invitarlos a pensar juntos estas cuestiones, colocando
directamente el eje de la violencia como el eje detonador. Ustedes pueden ver, aquí estamos los 10 investigadores que participamos, somos 4 instituciones de educación superior, 3 nacionales, 1 internacional, de Santiago, de Chile, y una organización de la sociedad civil que trabaja particularmente con minorías sexuales y de género. La idea básicamente era entonces colocar estos focos, las tensiones, los conflictos y las problemáticas, pero particularmente para poder identificar, ¿no?, qué era lo que sucedía en ciertos espacios y territorios. Es decir, tanto en la cuestión del confinamiento, que habla de una delimitación del espacio privado, es decir, el hogar como una parte importante de confinamiento, pero también las afectaciones en el espacio público, es decir, qué sucede cuando viene este llamado a quedarse en casa y qué sucede en el espacio público, es decir, qué prácticas se realizan en este espacio público y cuáles de esas prácticas nos están hablando directamente de una cuestión de tensión, de conflicto, y particularmente cómo es que se expresan las prácticas de violencia. Una de las cosas interesantes que empezaron a surgir en la configuración de este proyecto, que insisto, es un proyecto que tiene una doble cara en este momento, es decir, el proyecto en sí mismo se está configurando en diálogo con los 10 investigadores, y por otro se está desarrollando, cosa que por supuesto nos ha colocado en una situación que ya abordaremos en el tercer momento, de estos desafíos teóricos y metodológicos del proyecto mismo. Pero una de las cuestiones puntuales sobre las cuales arrancamos e hicimos común desde el principio, era entender el confinamiento como un dispositivo. Es decir, en el más puro estilo Foucault y Agamben, es esta idea de cómo el confinamiento puede ser visto como una herramienta, como un dispositivo de control de los cuerpos y por supuesto del movimiento y de la ocupación de territorios. Y básicamente, digamos, una de las cuestiones que van jugándose en términos de los escenarios de exploración es ver cómo la violencia se expresa, pero también genera en sí mismo, ¿no?, cuestiones importantes en cada uno de estos escenarios, en escenarios que tienen que ver con el espacio público, y el espacio público entendido no solo en términos materiales, sino también electrónicos, es decir, redes sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de estas prácticas en las redes sociales? Y luego 3 escenarios que tienen básicamente el foco en población, es decir, grupos, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hemos identificado en el proyecto son esta necesidad de colocar y mirar los discursos, las relaciones, las estrategias, por supuesto los límites, las fronteras y las prácticas. Hasta este momento, en este momento es esta radiografía de un proyecto construido por este equipo de investigadores. Aquí lo dejo. Muchas gracias, María Marta, por compartirnos cómo el equipo que estás coordinando se está preguntando sobre cómo enfrentar el confinamiento, ¿no?, en estos escenarios, y cómo entender al confinamiento mismo como un dispositivo de control. Entonces, bueno, vamos ahora a continuar con este panel, no sin antes recordarle a todos los que nos acompañan que pueden formular sus preguntas para los panelistas y publicarlas en los chats de las plataformas desde los cuales nos están acompañando. Está Rodrigo de la Mora revisando todas sus preguntas y sus comentarios. Él los va a agrupar temáticamente para poderlos compartir también con los panelistas al final de la exposición. Muy bien, entonces seguimos con la con la segunda pregunta del panel. ¿De qué manera la perspectiva sociocultural les ofrece claves para el análisis y comprensión de los múltiples aspectos de las realidades que investigan en sus proyectos? Empezamos otra vez la ronda, ahora con Adriana Pantoja. Por favor, Adriana. Dame un segundito, voy a poner mi cronómetro, ya está. Bueno, a ver, las transformaciones socioculturales que antes detallé se hicieron pensables para mí precisamente desde esta perspectiva. De entrada, me parece que la dimensión histórica es nodal para mi trabajo de investigación.
Es decir, asumir la contingencia de lo social no supone que las transformaciones emerjan de la nada. Al contrario, se trata de reconocer los procesos de sedimentación de la cultura que, siendo residuales en un acontecimiento dado, pueden emerger con fuerza para trastocar un determinado orden. En mi propuesta de investigación, por ejemplo, estas redes, colectivos o movimientos gremiales no serían posibles si antes no se hubieran tejido afectos y acciones entre los sujetos que los conforman alrededor, por ejemplo, de eventos recientes como Ayotzinapa, la llegada de AMLO al poder, o sea, la llegada de la tan esperada izquierda, el descobijo de la 4T a la cultura, y ahí está el caso del FONCA, o de la intervención que está por hacerse a Chapultepec, o la irrupción de los nuevos feminismos. Tampoco se podría entender a nivel local sin lo que ha venido sucediendo en estas actividades que se desarrollan en los encuentros de creadores en el marco de la muestra estatal de teatro, o a nivel nacional lo que ha estado movilizándose en el Congreso Nacional de Teatro. Por otro lado, a la producción artística contemporánea en lo general, pues ya no se le puede entender más como un campo autónomo, autotélico, cerrado en sí mismo. Hay que pensarlo desde su postautonomía, tal y como lo sugiere García Canclini, es decir, desde sus interrelaciones con lo sociopolítico y lo económico, dimensiones fundamentales para la construcción de la perspectiva sociocultural, ya que uno y otro juegan un papel cada vez más determinante en la configuración de la producción y el reconocimiento de lo artístico en el momento neoliberal. De hecho, esta pandemia ha dejado ver esta realidad con gran crudeza. Y todo esto es muy importante porque también desde esta perspectiva he podido entender a las prácticas artísticas como prácticas de producción social de sentido, es decir, como prácticas comunicativas y por lo tanto, y esto es central para el proyecto, como dispositivos de mediación, es decir, como escenarios para la negociación de los significados socialmente construidos, como diría Rancière. Entonces, digamos que estas prácticas asociativas, estas prácticas laborales y artísticas funcionan, digamos, como un escenario de mediación que permite resignificar a la pandemia, al encierro, etcétera. Y si tenemos, digamos, todo esto en cuenta, este modo postdisciplinario de operar en las artes, este rejuego entre lo real y la ficción que se puede ver en algunas de las piezas que antes señalaba, no pueden sino entenderse en el marco del desordenamiento comunicacional que ha descrito Martín Barbero y que se inscribe en el nuevo sensorium que Benjamin prefiguró ya hace bastantes años. Más aún, tampoco se puede pensar a las artes solo desde los llamados linajes nacionales, sino en prácticas artísticas situadas en donde convergen lo local, lo nacional y lo global, y por lo tanto las complejas realidades micro y macro sociales. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? O sea, pensar a la pandemia desde estos escenarios supone pensarla en múltiples niveles y con un importante grado de complejidad. Y bueno, hasta ahí lo dejo por lo pronto. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a continuar entonces con la respuesta de David. Adelante, David, por favor. Igual, me adscribo mucho a lo que acaba de comentar Adriana, digamos, entender la perspectiva sociocultural como, digamos, sistema de producción de sentido. De tal forma que, por ejemplo, desde la educación para los medios, ¿cómo abona esta perspectiva? Pues abona mucho porque, digamos, desde la dimensión de la vida cotidiana y alrededor de las pantallas se puede ver la enacción de esta perspectiva, ¿no? Y aquí quiero citar a un colega, David Buckingham, a propósito de los peligros, por ejemplo, de la información a la cual hemos estado expuestos a raíz, digamos, de este encierro, a raíz de, digamos, de interaccionar de forma más intensa con las plataformas digitales, porque esto implica, además de circulación de información falsa, donde muchos han aprovechado y jalando agua para su molino, también muchas plataformas, digamos, y estos monopolios han sido, digamos, lo suficientemente estrategas para extraer nuestra información
de nuestras interacciones con estas plataformas, ¿no? De tal forma que esta perspectiva sociocultural nos dice que estos fenómenos no son fenómenos aislados, sino que deben de entenderse además en contextos económicos y políticos, porque la perspectiva sociocultural establece las condiciones articuladas con la comunicación para pensar los conflictos, para pensar la reproducción del orden social, para pensar las agencias de los consumidores públicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que muchos que usan las plataformas, digamos, están de alguna manera determinados por un tipo de ingeniería que los obliga en algunas ocasiones, los conduce, ¿no? Los induce a hacer, digamos, clic a noticias que pueden ser anzuelo para, digamos, robo de datos, para, digamos, meterte a ventanas donde hay publicidad y, digamos, y al final de cuentas es la venta del usuario, digamos, de sus datos. Es el modelo de negocios actual, el modelo de negocios, digamos, de Facebook, los motores de búsqueda como Google, que dependen de esto, ¿no? Y estas motivaciones políticas económicas, digamos, pueden difuminarse no solo en fenómenos mediáticos de educación para los medios, sino también socioculturales y políticos. Y dado que los gobiernos no están dispuestos a desafiar esto, los investigadores, los intelectuales, a menudo ven la educación para los medios también, o la alfabetización mediática, como un tipo de solución alternativa. Pero este tipo de soluciones alternativas, digamos, con preguntas ya un tanto poliditas, las hemos igual colocado, las hemos puesto a través de esta discusión, con esta idea, digamos, que como los medios representan una versión de la realidad. Sin embargo, se ha tomado la educación para los medios, digamos, como desde una visión de solucionista, un tanto proteccionista, muy normativa, que debemos dejar a un lado y, digamos, y pensar en estas dimensiones asociativas desde lo sociocultural para alimentar, digamos, estas enacciones, por lo menos en el encierro. Muchas gracias, David. Estamos entonces perfilando con las dos participaciones anteriores estos ámbitos para pensar la producción social de sentido que se generan tanto desde las prácticas de producción artística como desde la alfabetización para los medios. Muchas gracias a ambos, Adriana y a David, y vamos a completar esta ronda de conversación con María Marta. Adelante, por favor, María Marta. Muchas gracias. Me voy a volver a permitir continuar con la cuestión de la presentación, nada más como una guía, ¿no? Bueno, básicamente lo que me interesa es primero sumarme en términos de coincidencia, tanto con Adriana como con David, en estos planteamientos generales respecto de la perspectiva sociocultural. En el caso concreto de este proyecto de violencias y confinamiento, reconocemos, digamos, que la configuración del proyecto, es decir, la gestación del proyecto, viene precisamente desde la perspectiva sociocultural, un poco lo que comentaba Adriana, es decir, está planteado desde ahí porque esa es la perspectiva que inspiró la construcción o gestó el proyecto. Pero por otro lado también ha sido, digamos, importante la perspectiva para poder colocar las cuestiones centrales de la perspectiva en el proyecto mismo, es decir, qué preguntar, qué hacer, qué preguntarse, qué atender. La verdad es que la producción discursiva alrededor de la pandemia y del confinamiento, como ya lo colocaba David, ha sido amplísima. Entonces, cuando uno gesta el proyecto, bueno, finalmente la apuesta es poder centrar la mirada en esta relación interdependiente que hay entre sujetos particulares que viven el confinamiento de una manera particular, es decir, que se evidencia desde las prácticas del hacer y del no hacer, pero también de aquellas condiciones estructurales desde las cuales se vive el confinamiento. No hay, digamos, elementos predeterminados para vivir una sola manera. Es decir, los confinamientos son muchos, ¿no? Pero la perspectiva nos ha ayudado básicamente, en términos de focos, a plantear lo siguiente. Es decir, si estamos orientados a ver cómo es que la violencia o las violencias se expresan en estos escenarios como el espacio público y, por supuesto, toda la cuestión tecnológica, en población de la diversidad
sexual y de género en mujeres y en cuestiones y en hombres, una de las cuestiones que nos ha ayudado la perspectiva es a focalizar, es decir, de qué manera se van acotando las miradas en cada uno de estos escenarios desde esta perspectiva, es decir, qué se enfatiza. Entonces, la perspectiva sociocultural, por ejemplo, en el caso de tecnoviolencia y espacio público, ha permitido entender la gestión de la pandemia y, digamos, el despliegue de algunas polaridades y cómo, ¿no?, la cuestión de la bioseguridad aparece como una clave bionecropolítica. En el caso del grupo que trabaja más las cuestiones de mujeres, es pensar cómo el confinamiento, en el caso concreto de las mujeres mexicanas, habla de violencias, ¿no?, que se van incrementando. Y así, digamos, con la población de la diversidad, la posibilidad de entender que la población de la diversidad vive en el confinamiento en una doble condición de confinamiento, es decir, una por ser pandemia y el otro por su condición de diversidad. Y finalmente la cuestión de las masculinidades o el rol de los hombres en esta cuestión del confinamiento ha permitido entender también cómo es que la figura del hombre aparece y se construye de una manera distinta dependiendo del espacio estructural desde donde se mire. Y esta perspectiva nos ha permitido entender que hay dos grandes ejes que se combinan. Por un lado, la mirada hacia las desigualdades y vulnerabilidades preexistentes en términos estructurales, y por otro, las estrategias y las resistencias de los sujetos vivos que producen con sus prácticas un orden particular frente al confinamiento. Hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, María Marta. Bueno, nos has aportado mucha información sobre este ámbito para centrar la mirada no solamente en la experiencia de los sujetos, cómo se está viviendo el confinamiento, sino precisamente también para tener en cuenta las condiciones estructurales en las que se vive en este confinamiento. Y también esto lo ha mencionado de alguna manera David y también Adriana. Entonces, digamos que estas dimensiones de la vivencia del sujeto en la producción del significado y las condiciones en las que cada uno de estos diferentes actores sociales experimenta esta situación dependiendo de la posición social que ocupa en la sociedad, es que se van generando estos diferentes formas de significar y de experimentar estas diversas realidades que sus proyectos están enfocando, ¿no? Entonces, muy interesante. Estos elementos seguramente serán o generarán algunas de las preguntas que nuestro público estará ya comentando en las redes, en los chats de Zoom y de Facebook. Les recordamos que tenemos la ayuda de Rodrigo de la Mora, que está recuperando sus comentarios y preguntas. Por favor, anímense a participar. Muy bien, entonces vamos a cerrar esta primera ronda de participaciones escuchando las reflexiones de los panelistas a la tercera y última pregunta. ¿Cuáles han sido los retos teórico-metodológicos a los que cada proyecto se ha enfrentado para aprender con H las complejas y emergentes realidades que se colocan al centro de los procesos investigativos? Adelante, Adriana, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandra. Mira, en mi caso, por supuesto que en el camino han surgido muchas dudas. Por ejemplo, respecto de cómo o desde dónde pensar a las acciones de estas redes, colectivos o movimientos gremiales, que son como ellos se autodenominan. O sea, ¿son prácticas resistentes o prácticas disidentes en este momento de confinamiento por la pandemia? O sea, pensando en este caso a la disidencia, tal y como lo refiere Reguillo, es decir, no como una derivación de disentir, sino de decidir, o sea, de separar, no permanecer, no desear. Por supuesto, la disidencia, así entendida, otra vez con base en Reguillo, supone necesariamente a la resistencia, pero también implica una imaginación que, como dice ella, a la manera derridiana, le abra paso a la insurrección de lo posible. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, esta colaboración
que están teniendo los grupos ya referidos con las instituciones tradicionales de cultura es de tipo táctico o por el contrario redundará en una cooptación disfrazada por el poder político de participación ciudadana. Se trata, por lo tanto, de la pregunta por el sentido mismo de la política, y a la que yo, por ejemplo, entiendo desde Rancière, es decir, como aquello que existe pocas y raras veces, en tanto que interrumpe al orden natural de la dominación al instituir una parte de los que no tienen parte. Lo mismo me pregunto con esta apropiación intensiva de las herramientas digitales por parte de digamos, estas prácticas artísticas. Y no solo, digamos, en términos de las prácticas laborales y asociativas de los creadores, creativos y gestores culturales, sino, repito, en la configuración misma de las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces, si se piensa al Internet, a los medios digitales y a las redes sociodigitales como espacios para la conversación pública, ¿en qué medida se pueden desestabilizar los modos dominantes de ver a partir de un nuevo reparto de lo sensible? Más aún, la incorporación de estas herramientas digitales, ¿en qué medida suponen modos de verdad emergentes de hacerlo artístico? En lo general, entonces, me surgen muchas preguntas. ¿Qué supone el uso de Zoom, una plataforma acusada de espionaje comercial, para la puesta en marcha de acciones emancipatorias? ¿O qué implica en términos del acceso y la participación cultural que estas piezas circulen y estén disponibles en redes como Facebook o YouTube, tomando en cuenta que los algoritmos no le mostrarán a nadie nada que no quiera ver o que no sepa que existe? Y esto me lleva a otro problema más de tipo metodológico: cómo observar las interacciones que están dándose entre los artistas, creativos y gestores culturales en y desde estas redes, colectivos y movimientos gremiales, así como entre las piezas digitales y los espectadores participantes. Por supuesto, no se trata de un reto insalvable, porque ahí está el método de la etnografía digital, así como las herramientas para descifrar, mapear, interpretar las conversaciones que puedan estarse suscitando en las redes sociodigitales sobre estos asuntos. También está la enorme documentación de estos procesos que está generándose en la propia red y a la que como investigadora es una maravilla tener acceso. Lo importante y lo retador, me parece, es que al utilizar estos nuevos modos de aproximarse a la realidad para construir y desentrañar un objeto, hay que entender sus alcances y limitaciones. En ese sentido, el trabajo de campo y la interacción con los sujetos se vuelven complejos precisamente por eso. Digamos, yo este trabajo de campo que he estado realizando ahora lo comparo mucho con el de mi investigación anterior, y que de algún modo, digamos, hay una línea, digamos, que conecta ambos trabajos, ¿no? Pero sin duda la etnografía, digamos, más tradicional posibilita un rapport, un acercamiento que es muy difícil de lograr en estas otras condiciones, ¿no? Se lo pienso como un ejemplo muy concreto, ¿no?, de esto que ya decía. Y bueno, yo hasta ahí lo dejo y con eso concluyo. Muchísimas gracias, Adriana. Interesantísimas las paradojas que desde esta reflexión teórico-metodológica que estás construyendo emergen al observar las prácticas de estos trabajadores del arte agrupados en colectivos y gremios que has visto emerger, ¿no? Bueno, vamos a dejar estas preguntas que emergen para la siguiente parte, pero bueno, lo apunto también como parte de lo que estás comentando. Para vincularlo entonces con lo que viene ahora, que nos va a compartir David. Por favor, David, adelante. Gracias, Alejandra. Miren, coincido también con Adriana de esta vuelta al tallereo de las categorías y los conceptos. Digo, yo creo que con mi grupo de colegas estamos ahora sí que revisitando cada categoría, dándole pulidas, viendo dónde embona, dónde no, para no forzar, digamos, el entendimiento o la comprensión de una realidad a partir de categorías, digamos, que han cambiado, ¿sí? Porque hay fenómenos también que han cambiado en esta idea recuperada, digamos, de lo que dije al principio de Monsiváis. En el sentido de que, digamos, cuando uno le da una revisita, digamos, a varios conceptos,
digamos, ha cambiado la forma de entenderlos y la forma incluso de legislarlos. Por ejemplo, el concepto de lo que es privacidad hoy en día en cuestiones de pandemia, ¿no? Estas interacciones que llevamos en redes sociodigitales, digamos, cómo podemos dejar una visión simple de la educación para los medios, pensar igual como, o el estereotipo muy simple de que, es para los niños, ¿no? No, es también para adultos. Ya en esta etapa, digamos, de compartir, que también ha cambiado esa idea y también ha tenido otra ideología propia que la ha cambiado, digamos, a partir de prácticas de ingeniería Facebook. La noción de compartir, la noción de expresarse por Twitter a partir de 140 caracteres, la noción de privacidad, como dije, donde ya siempre hay, digamos, una tercera entidad, digamos, ahí observando o extrayendo datos mientras dos personas se relacionan en espacios que uno cree que son íntimos, como, digamos, el chat o WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta idea de pulidita, digamos, a las categorías, a falta de, no podemos estar en trabajo de campo, no podemos tener categorías nativas, digamos, o si se tiene que hacer, digamos, presentan muchas limitantes. Entonces, esta relación entre las categorías de lo que queremos nombrar y lo que está pasando, digamos, es clave para revisitarse, ¿no? La otra idea es de que, bueno, también han cambiado de alguna manera, a la luz de estos fenómenos, otro tipo de viejas imágenes o metáforas, en el caso de la comunicación y los medios. A propósito, digamos, lo que decía hace poco García Canclini, esta idea de, digamos, la metáfora de la aguja hipodérmica, donde eran los grandes medios de comunicación que inyectaban información al organismo social, inyectaban entropía y se movía, digamos, estas partículas y estudiaban los efectos de esa información. Bueno, ahora dice, digamos, y estoy de acuerdo con García Canclini, que el proceso se ha revertido. Ahora esa aguja extrae información sobre, digamos, las personas, sobre los públicos, sobre los consumidores, sobre los ciudadanos, y eso tiene, digamos, consecuencias que son muy difíciles de estudiar de manera metodológica. Es decir, no sabemos los datos que ha recopilado Facebook sobre nosotros, Amazon sobre nosotros, Netflix incluso sobre nosotros, no sueltan la información. Entonces, tenemos que, digamos, invertir gran energía metodológica en saber y poder rastrear, digamos, cómo han sido, digamos, estos cambios en cuanto a información que se han generado a partir de estas relaciones. Hay pistas, hay avances, ¿no? Hay buenas prácticas. Ahorita recuerdo el proyecto de Signal Lab del ITESO, digamos, que se ha encargado de visualizar, digamos, cómo son estas interacciones, pero son pocas en el país, ¿no? Hace falta mucho trabajo por hacer, y con esta idea, y se están haciendo, ¿no? También en educación por los medios, ahorita recuerdo el trabajo que está haciendo Guillermo Orozco con la Universidad de Guadalajara y su cátedra UNESCO por, digamos, ampliar un poco esta noción de alfabetización mediática en niños y incluir, digamos, a personas, a adultos, ¿no? A asociar a otros fenómenos de los cuales he hablado en mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, David. Muy interesante lo que nos colocas en términos de la dificultad, digamos, para estudiar desde la información misma que produce Facebook, esta, digamos, plataforma que también se podría pensar como infraestructura en época de pandemia, ¿no? Para la interacción digital. Entonces, bueno, sin información, ¿no? Cómo acercarse y cómo estudiar estos fenómenos. Muy interesante. Vamos a ver entonces qué otros elementos nos puede también proporcionar María Marta, ¿no? Para pensar desde esta pregunta los retos teórico-metodológicos para hacer investigación. Entonces, por favor, María Marta. Gracias, Alejandra. A ver, entonces continúo con el asunto de compartir. Es una última diapositiva. Y que, bueno, básicamente el interés es poder resumir en poco, ¿no?, lo que hemos enfrentado en la configuración y el desarrollo de este proyecto. Básicamente son dos partes. Lo primero, bueno, hay que insistir en que el interés de este proyecto es poder documentar con la mayor diversidad posible de fuentes lo que está sucediendo en los diferentes espacios, es decir, en el espacio público y en el espacio privado, en relación particularmente con prácticas de violencia. Es decir,
que sucede en estas interacciones en espacios que están confinados, es decir, también el espacio público vive el confinamiento. Entonces la idea, y por supuesto las redes sociales, en el sentido, digamos, más esto que ya colocaban Adriana y David, de cómo la misma virtualidad nos ofrece información. Nosotros enfrentamos una cantidad de elementos informativos a propósito de lo que estaba sucediendo sobre violencia, pandemia y confinamiento. Y realmente el primer, digamos, el primer reto y el primer desafío, me parece que enfrentamos, fue cómo tejer conceptos, es decir, cómo hacer un tejido conceptual a partir de los propios referentes conceptuales que cada uno de los escenarios que estamos trabajando ya traíamos. Es decir, creo que el desafío, si bien comparto esta cuestión de que las categorías y los conceptos a veces nos quedan cortos, ¿no?, en esta nueva modalidad de trabajo, también es cierto que la forma en que tejemos, ¿no?, estos referentes conceptuales nos da una posibilidad distinta de poder retrabajar los datos y las informaciones producidas. Nosotros empezamos, digamos, como a identificar cuáles serían los nodos conceptuales y cuál sería, estos son, digamos, definiciones que se ha dado el propio equipo, no es una cuestión preexistente, es un trabajo que a la hora de la configuración hemos ido identificando en que ciertamente los nodos conceptuales que nos ponen en común, ¿no?, tienen que ver con cuestiones de espacio, territorio, la construcción de ese otro, cualquier cosa que eso signifique, la cuestión del cuidado ligado a la cuestión del daño, el riesgo y la vulnerabilidad, y el punto de la violencia. Es interesante ver cómo el equipo fue identificando que lo que estaba transversando estos nodos no eran las violencias como podría pensarse, que en términos, digamos, del primer, ¿no?, la primera salida que tuvimos en este proyecto fue el eje de la violencia o de las violencias, sino que nos dimos cuenta que la transversalidad estaba realmente en la dimensión institucional, es decir, que era lo que estaba sucediendo en términos estructurales con esta cuestión que gesta o permite gestar la pandemia y el confinamiento de una manera particular. Fuimos dándonos cuenta, por supuesto, que era necesario, más en esta lógica de la que acaba de hablar David, que había que ir revisitando, ¿no?, estas categorías y estos constructos centrales, ¿no?, que tienen que ver con sujeto, con frontera, con violencia, es decir, no podíamos seguir pensando conceptualmente de la misma manera en la situación en la que nos encontrábamos. Frente a esta cuestión, digamos, de ir identificando los nodos conceptuales y la necesidad de reconfiguraciones de categorías y constructos, también es cierto que enfrentamos unos desafíos metodológicos importantes. Y básicamente, ustedes lo pueden ver, son 4 puntos claves en términos de desafío. El primero, la etnografía. Es estas preguntas de, bueno, ¿qué estrategias de investigación nos permite investigar aquello de lo que somos partícipes? Es decir, estamos en confinamiento, investigando en confinamiento, sobre el confinamiento y personas que viven en confinamiento, es decir, y espacios. Entonces, este rejuego de investigar lo que nos está sucediendo, es decir, de lo que somos partícipes, y al mismo tiempo investigar lo que está sucediendo mientras está sucediendo, es decir, es investigar el movimiento en movimiento, ¿no?, en estos permanentes cambios. Y cuando esos cambios son relativamente rápidos, aunque el confinamiento nos parece que ya es mucho, de muchos meses, realmente pasan muchas cosas en estos meses, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que me gustaría enfatizar es que estos desafíos, que no solo tienen que ver con la forma, ¿no?, la forma de producir en términos claros los datos, esta cuestión de la etnografía, cómo extenderla, cómo volverla flexible, cómo encontrar modos etnográficos de trabajar desde el confinamiento, pero también es cierto que la producción en términos de narrativas y de discursos también nos colocó en un desafío metodológico. ¿Por qué? Porque jugamos con 2 cosas. Pedimos, por ejemplo, a ciertos sujetos en nuestra búsqueda de producción que nos narraran, ¿no?, su situación de confinamiento, pero al mismo tiempo es utilizar los discursos que, digamos, de manera libre, de manera no dirigida, están en la red. Es decir, esta cantidad de información que están en la nube, que nos habla de los modos en que se está viviendo la violencia en confinamiento.
Y por último, por supuesto, y con esto quisiera cerrar, es esta cuestión de lo que planteaba en algún momento Adriana, creo, y creo que David también, en esta última intervención, es cómo, como desafío metodológico, como cuestionamiento metodológico, se planteó que cómo en contexto de contingencia y con esta lógica de aprovechamiento de la nube, de Internet, es decir, todo lo que está ahí, ¿no? Como capitales y como saberes, nos surge el desafío metodológico para interrogar las burbujas informativas, que son posibilitadas por ciertos algoritmos. Entonces, ¿cómo interrogar esos datos que en realidad son resultados de un algoritmo que tiene que ver con la lógica de la historia y los trayectos de búsqueda, ¿no?, que hacemos? Entonces, este rejuego me parece que es muy importante, porque si no nos damos cuenta sobre qué tipo de información estamos trabajando, ¿no?, y de dónde surge, difícilmente podríamos encontrar, ¿no?, digamos, un tejido conceptual que nos lo pudiera explicar. Entonces, bueno, finalmente con esto termino. Creo que los desafíos y los retos están clasificados para nosotros en cuestiones que son obstáculos, pero sobre todo también identificar esas tensiones conceptuales y metodológicas, esas limitaciones y la necesidad de una rearticulación conceptual y metodológica importante. Muchísimas gracias, María Marta. Muy interesantes los elementos que colocas en tu intervención para entender estos retos en clave de etnografía, para investigar el movimiento en movimiento, como tú lo estás planteando, ¿no? Y bueno, este último elemento que también colocaste para interrogar estas burbujas informativas producidas por los algoritmos, que digamos es algo sumamente, digo, que ya se había estudiado, pero que aparece ahora necesariamente en los retos teórico-metodológicos que atraviesan los tres proyectos. Entonces, bien interesante esta situación. Si bien estas burbujas pueden ser entendidas desde diferentes perspectivas, por ejemplo, como María Marta lo está colocando, para entender de dónde viene la información con la que vamos a trabajar, ¿no?, en términos de interpretación, pero en el caso, por ejemplo, de David, para entender esta infraestructura, ¿no?, que contiene las interacciones que el proyecto investiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están como las diferentes perspectivas también para ver cómo cada uno de los proyectos se acerca a esta información producida desde lo digital para incorporarlo a los marcos conceptuales y de interpretación de cada proyecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora aproximadamente 20-25 minutos para una segunda ronda de participaciones por parte de los panelistas, y me voy a permitir retomar algunas de las ideas que ustedes ya han expuesto para abrir esta conversación. Mientras tanto, les pedimos por favor a todos los participantes en este panel que vayan vertiendo sus reflexiones o preguntas en los chats que estamos revisando y estamos leyendo. Rodrigo de la Mora nos está ayudando a hacer este trabajo para que podamos incorporar también sus preguntas y sus comentarios a la conversación. Muy bien, entonces, para esta sesión de segunda ronda de preguntas a los panelistas, más que preguntas, ¿no?, como provocaciones, voy a retomar a partir de lo que ya comentaron algunas ideas que me parecieron interesantes, algunas formuladas en términos de comentario y otras más como pregunta. Por ejemplo, cuando Adriana nos comenta, me pareció súper interesante lo que coloca, ¿no?, en el sentido de que las redes de colectivos y los gremios de los trabajadores del teatro están en un momento en el que se visibiliza, ¿no?, lo que ya existía, que es la precarización laboral en la que vive y trabajan los productores de teatro, pero al mismo tiempo que están generando estos discursos, digamos, por la parte de sus presentaciones, que permitiría pensar la transformación del pensamiento y, por lo tanto, una manera de ver diferente a esta realidad en la que vivimos. Están generando nuevos discursos, ¿no?, para, tú lo decías, decidir, ¿no?, para irrumpir, para generar
para abrir nuevos horizontes de la imaginación política, si me permites plantearlo en esos términos. Pero al mismo tiempo, las plataformas por las que se están transmitiendo estos trabajos, ¿no?, que realizan desde el teatro, que se están produciendo desde el teatro, llegan a las personas que comparten los algoritmos de sus propias redes. Entonces, esto es, digamos, esta paradoja, ¿no? Yo la quiero lanzar como paradoja para pensar el momento único que estamos viviendo para producir estas narrativas que permitirían producir los cambios sociales, ¿no? La pregunta es por el cambio social, ¿no? La producción de sentido hacia el cambio social, pero que al mismo tiempo la infraestructura, ¿no?, las plataformas que se usan para compartir estos contenidos limitan la circulación de estos sentidos. Y esto es paradójico, ¿no?, en el mundo de información y de comunicación y de acceso a las pantallas, ¿no?, que desde el sentido común se pensaría que estamos viviendo, pero que al analizar los datos lo que se ve es un campo de mucha restricción y de mucha limitación en la circulación de los discursos. Y pensando, por ejemplo, en Gramsci, ¿no?, esto limitaría precisamente el acceso a la posibilidad de compartir. O sea, no se está ampliando el discurso, no se está ampliando la narrativa, no está llegando a más personas, sino que se mantiene en un nivel de restricción y de control precisamente por el tipo de plataformas que estamos usando, bueno, como idea para la conversación. Al mismo tiempo, yo creo, y en esta línea, lo que David nos comparte en términos de cómo es que se están produciendo las interacciones, ¿no? Estoy buscando cómo se entienden, cómo es que la manera de planear una educación para los medios, ¿no?, en este sentido que incorpore esta dimensión político-económica en el contexto, ¿no?, del uso del uso de la información que están haciendo estas plataformas de los propios usuarios, ¿no?, y que además codifican de alguna manera la interacción entre los propios usuarios. Esa es por una parte. Y por la otra, para David también me pareció muy interesante en esta propuesta que él nos hace de pensar el significado de los propios conceptos, cómo se entiende, por ejemplo, el mismo concepto de medios hoy en día, ¿no? Este es un término clásico, digamos, en el estudio de la comunicación, pero en este momento, ¿no?, en el que la televisión se ha desdibujado, en el que la radio es digital, en el que tenemos estas maneras de conversación a distancia y sobre todo las nuevas plataformas digitales de comunicación, el concepto de medios, ¿no?, parece demasiado generalizante. Entonces, bueno, ¿cómo comprender los medios en este contexto contemporáneo, pero también particular de la pandemia? Y bueno, los elementos que María Marta nos propone me parecen súper interesantes en el aspecto más conceptual metodológico, y por ahí me gustaría como lanzar esta pregunta sobre cómo han hecho ustedes para trabajar desde el encierro, cómo han logrado extender esta forma de hacer etnografía. Y ya nos colocaste algunos elementos, muchos elementos para entender la reflexión de quienes investigan en el mismo contexto de lo que está sucediendo, mientras se investiga lo que les está sucediendo a otros mientras se está desarrollando la pandemia. Entonces, ¿cómo han logrado, digamos, trabajar etnográficamente, además de pedirles a los sujetos que desarrollen sus propias narrativas, si hay otros elementos que la propia tecnología digital permitiría, ¿no? Y si lo están, digamos, explorando en algún sentido que pudiera ser innovador también para los trabajos metodológicos, que incluso puedan llevarse más allá del momento de la pandemia, ¿no? Entonces, por ahí irían como esta primera ronda de preguntas, y por supuesto, si ustedes tienen otras preguntas elaboradas
que pudieran también o quisieran compartir con los otros panelistas, pues sería también el momento para hacerlo. Muchas gracias. No sé si ahora alguien quiere tomar la palabra o vamos en el mismo orden de la exposición, como ustedes digan, como ustedes sientan. Pues a ver, pues si quieres empiezo yo directamente, dado que está muy pegadito la cuestión que me preguntas. A ver, yo creo que una de las cuestiones que el equipo nos hemos ido dando cuenta es que, digamos, la manera tradicional, conservadora, de entender la etnografía como un modo particular de producir datos sobre una realidad social en escenario con actores en vivo, digamos, ¿no? Se queda corta. Incluso la misma propuesta de etnografía virtual, ¿no? Que de alguna manera concatena la parte más tradicional de entender la etnografía, ¿no? Pero que finalmente es un aprovechamiento de estas plataformas, de estas producciones y de esta disposición que uno tiene de material. Es decir, finalmente, una de las cosas que nos hemos interrogado es no cómo producir información, sino cómo decidir cuál es la información pertinente con la que hay que trabajar para poder dar cuenta de cuáles son las violencias que viven mujeres, que viven hombres, que vive la población de la diversidad sexogenérica, pero también que viven los ciudadanos en general, ¿no? Frente al dispositivo del confinamiento. Por eso hacía yo énfasis en que no es solo registrar, que es muy importante, por supuesto, registrar y documentar cuáles son las violencias que vive la gente, sino cómo, en términos conceptuales y metodológicos, nos interrogamos por la significancia de los datos a los cuales tenemos acceso gracias a la gran circulación y producción de discursos y de datos que hay, ¿no?, alrededor de esto, y cuáles, ¿no?, hay que interrogarlos en la lógica de una narrativa etnográfica más conservadora, que serían, en algún momento del proyecto, preguntar directamente a la gente a través, por supuesto, de las redes sociales, digamos, en términos de confinamiento, pues esa es la plataforma. Pero a lo que voy es, metodológicamente, creemos que no es posible definir qué producir, o sea, en términos de datos, si no nos interrogamos conceptualmente el alcance y el significado del dato. Es decir, ¿cómo hacemos para colocarle sentido a los datos que se están produciendo o que se necesitarían producir? Es decir, ponemos al centro, en términos de desafío metodológico y la lógica etnográfica, es el valor del dato. ¿Cuál dato? ¿Para qué? ¿Y en relación a qué? ¿No? Ese creo que es uno de los desafíos más fuertes, porque finalmente mucha de la investigación a lo que nos hemos estado enfrentando en términos sociales es que necesitamos datos para decir algo sobre la realidad. Aquí el asunto es eso, cómo colocar el cuestionamiento del valor del dato para producir qué respecto de esta documentación que buscamos. Correcto. Muchas gracias, María Marta. Adriana, David. Si quieres yo te contesto la pregunta. Gracias, David. Esta cuestión de los medios de comunicación, nuevos medios o plataformas sociodigitales, yo creo que recordando mucho lo que dijo Renato Ortiz, y ahorita lo que confirma o lo implica de alguna manera María Marta, de esta idea de que no todos los conceptos anteriores son desechables y ni todos los conceptos nuevos ya te resuelven todas las implicaciones. En ese sentido, cuando yo pienso tu pregunta en relación a los medios, pues bueno, hay algunos aspectos importantes que se mantienen, que son sólidas, y otras que hace falta articular en esta idea, igual que puso María Marta, ¿no? Esta idea de rearticular conceptos para poder ver más. Por ejemplo, en el caso de los medios,
mucha gente usualmente cuando habla de medios piensa en la tecnología. Y eso es así porque, digamos, el estar entre, digamos, una institución más que una tecnología y ciertos usuarios públicos, consumidores, ha hecho visible, digamos, que los medios son antes que nada empresas con intereses y objetivos, ¿no? Y modelos de negocio. Por eso es importante esta dimensión económica de modelo de negocio, porque ha reconfigurado, digamos, cómo se lleva a cabo tecnológicamente bajo soportes, ingenierías para, ahora sí, ir, digamos, encauzando a, digamos, a los usuarios ahora como nuevos medios, a una mayor interacción en el contexto de la pandemia. Y eso implica, digamos, un tipo de ingeniería social que orienta, digamos, entre mayor sociabilidad hay en redes, mayor rentabilidad, mayor comercialización, mayor, como dicen los norteamericanos, commodities, ¿no? Mayor plusvalía para la empresa, ¿no? Entonces los medios, antes que medios, digamos, o tecnologías, son empresas y ahora tenemos monopolios que están configurando esta idea, digamos, que se ha planteado como GAFA, que están, digamos, pasaron de empresas de servicios digitales de infraestructura, algunos todavía se mantienen como Amazon, a, digamos, a producir contenido, ¿no? Ya, digamos, de establecer las condiciones para que los mismos usuarios produzcan el contenido. Entonces, una doble ganancia ahí. Entonces, los medios son antes que nada empresas, los medios igual son tecnología, los medios son representación, lenguaje, los medios medían ideologías, representaciones, mediaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que recuperamos y hay cosas que tenemos que rearticular, como esta idea de la sociabilidad en Internet y que, digamos, como tarea o como empresa, digamos, más compleja que la simple de enseñar sobre los medios, hay que involucrar a adultos, a padres de familia, a niños, a usuarios en general, digamos, en hacer tipo de conciencia frente a eso, ¿no? Cierro ahorita mi participación para cederle la palabra a Adriana. Muchísimas gracias. Adelante, Adriana, gracias. Gracias, Alejandra. La verdad es que voy a montarme un poco en esto que ha dicho, sobre todo David, para tratar de responder a esta reflexión o pregunta que antes planteabas, Alejandra, y que tiene que ver con, digamos, pues sí, el traslado o el uso, la apropiación de estas tecnologías digitales para el desarrollo de estas prácticas artísticas. Y, digamos, sin perder, digamos, en cuenta que estas plataformas a través de las cuales están produciéndose y poniéndose a circular estos productos artísticos son pues también empresas, ¿no? O sea, entendiendo un poco lo que decía David ahora mismo, ¿no? Y eso, ¿qué supone en términos de la mercantilización de la cultura, por ejemplo? O eso, ¿qué supone en términos de algo que ha estado, por ejemplo, muy presente en el discurso de estos colectivos, redes y movimientos que yo les compartí antes en términos de derechos culturales, ¿no? O sea, y que se liga a su vez con una pregunta que por ahí veo que se plantea, ¿no? O sea, no solo está limitándose posiblemente el acceso y la participación, sino también la libertad de creación y de expresión, ¿no? Al circunscribirse, digamos, estas prácticas artísticas a el territorio de lo digital, ¿no? Digamos, hace un par de semanas me tocó estar en el Congreso Nacional de Teatro hablando de, digamos, como nuevos modelos de producción escénica y bueno, me tranquiliza que ahí se colocaba como esta idea de ir tejiendo modelos híbridos, ¿no? Lo cual de algún modo recupere, digamos, ciertas prácticas que ya se venían realizando e incorporar algo de lo nuevo que está llevándose ahora mismo a cabo, ¿no? Pero sí creo que es una tensión ahí permanente
en términos de estos derechos culturales, que, insisto, ahí están presentes en el discurso de muchos de estos grupos, y que ahí hay que tener, digamos, pues una preocupación latente, ¿no? Por ver qué es lo que va a pasar. Ahora, como decía María Marta, estamos investigando el movimiento desde el movimiento, bueno, algo así decía ella, y eso supone que tampoco hay mucha claridad respecto de lo que va a suceder. O sea, yo pienso que digamos, estos proyectos tendrán que tener un seguimiento no solo en el corto, sino quizás en el mediano y largo plazo. Cuando menos en el terreno de las prácticas artísticas, no creo que vayamos a terminar de ver los resultados en el corto plazo. Muchas gracias, Adriana. Bueno, parece bien interesante, ¿no? Todo lo que ustedes están colocando, porque aparece al centro, ¿no? Por lo menos en estas respuestas, la forma en que la generación de estos datos, ¿no? Sea desde la interfase que construye la propia investigación, o sea, desde los intereses de las empresas, ¿no? Que ponen las condiciones para la circulación de estos, digamos, de estos mensajes o significados que están produciendo los diferentes actores con los que los proyectos están participando, está mediando, ¿no? La tecnología está mediando los significados que se producen desde la vida y la experiencia de los sujetos que son el centro o los focos de los escenarios de cada investigación. Entonces, bueno, ahí está como desde los elementos concretos de cada uno de estos tres proyectos, la forma en que la producción de significados, ¿no? Socialmente compartidos está en este momento presente en cada uno de los proyectos y con relación a estos diferentes niveles de infraestructura en los que cada proyecto se identifica, ¿no? En que en cada proyecto se identifica. Entonces, bueno, en este momento yo creo que cerramos esta parte de conversación entre nosotros para darle paso a Rodrigo de la Mora, que nos presente, que nos coloque las preguntas y los comentarios del público que está siguiendo este panel. Por favor, Rodrigo, a ti la palabra para seguir con esta conversación. Son las 12:27, si te parece bien, podemos tener 25 minutos, bien, unos buenos 25 minutos para esta ronda de conversación, de interacción con las preguntas de los participantes, y solamente los últimos 3 minutos para cerrar y despedir el panel. Adelante. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a los participantes, a María Marta, a David y a Adriana por sus interesantes presentaciones en torno a estos proyectos en curso y todas estas reflexiones que se dan y que en este caso tienen a bien compartir con nosotros, ¿no? Bueno, también agradezco mucho a todas las personas que están conectadas, que están siguiendo esta transmisión y a quienes han enviado sus preguntas y comentarios. Bueno, tengo en este momento 3 preguntas que voy a compartir y bueno, desde luego invito al público a que a través del chat de esta transmisión pueda compartirnos preguntas y comentarios. Las 2 primeras preguntas que tengo por aquí estarían dirigidas para Adriana, ¿sí? Y una tercera que quizás se podría orientar un poco más hacia la presentación de María Marta, pero yo creo que es extensiva para todos, ¿no? Entonces, leo la primera pregunta para Adriana. Alina Peña pregunta lo siguiente. ¿Es posible que desarrolles alguna de las apuestas de teatro expandido con las que te has encontrado en esta indagación? Es decir, que abundes un poco más sobre estas nuevas experiencias, quizá explicar para quienes no conocen el concepto de teatro expandido que lo puedas compartir. Esa sería una primera pregunta para Adriana. Una segunda pregunta dice lo siguiente.
Gerardo Covarrubias, desde la Ibero León, pregunta lo siguiente. Esos modos emergentes digitales para la expresión creativa, ¿qué riesgos suponen para la protección de la propiedad intelectual y la privacidad de los creativos? Sí, entonces, esta pregunta en torno a esta cuestión más orientada a los derechos, a la propiedad intelectual y a la privacidad. Y bueno, finalmente, de una vez lanzo esta tercera pregunta, que como les digo, creo que puede aplicar para todos. Juan Manuel Torres plantea lo siguiente. Si por un lado reconocer confinamientos más allá del singular que clausura es significativo, ¿qué liberaciones se presentan para investigar, decidir y disfrutar? Sí, invita a esta reflexión. ¿Sí? Es decir, si por un lado hablamos de confinamientos en plural, ¿sí? Él dice, bueno, en contraparte, ¿qué liberaciones, también en plural, se presentan para investigar, decidir, disfrutar? O sea, ¿qué cosas nos permiten ver estas nuevas realidades que en este caso se podrían concebir como liberaciones, ¿no? Entonces, bueno, dejo estas preguntas, esperemos que nos lleguen más. De todos los asistentes. Y bueno, adelante Adriana y después los demás colegas. Gracias. Ya. De entrada, muchas gracias por las dos preguntas. Yo hice un poquito trampa hace rato porque en la respuesta que le daba Alejandra respecto de lo que ella me planteó, incorporé algo ya de lo que el muy estimado Gerardo Covarrubias planteaba en su pregunta. Así que ya no abundaría mucho más en ello, excepto decir que, bueno, está ahí esta tensión que amenaza los derechos culturales, no solo en términos de acceso y participación, sino también en términos de libertad de creación y expresión, digamos. Digamos, pues puede haber, hay múltiples salidas y resoluciones y problemáticas, ¿no? Pensándolas desde los casos específicos, pero de entrada yo ahí veo una clave. Por otro lado, respecto de la pregunta que hace Alina, se le agradezco mucho porque efectivamente me da pie para contarles un poco sobre lo que en efecto yo en mi presentación pues di por supuesto que tiene que ver con qué es esto del teatro contemporáneo y más concretamente la escena expandida por un lado y por otro, digamos a qué piezas me he estado acercando un poco para entender esto que más o menos les contaba hace un rato. Bueno, la escena expandida supone pensar, por un lado, digamos, esta expansión, esta ampliación o dilatación de la escena y de los cuerpos en acción hacia espacios no convencionales, digamos, es sacar al teatro del teatro, por un lado. O sea, esta digamos que sería como una de las características como más puntuales y que, digamos, supone también, y por otro lado, digamos, liberar a la escena, no solo del escenario convencional, sino también de ciertas jerarquías que se han trazado entre texto y escena y entre, digamos, dramaturgo, directores y actores, ¿no? Entendiendo sobre todo a estos últimos, a los actores también como agentes, o sea, entendiendo la agencia que pueden tener en esta escena expandida, dilatada, ¿no? Hay también una apuesta, digamos, por lo postdisciplinario, vamos a decir, en donde se utilizan distintos elementos que otra vez expanden el límite de lo que tradicionalmente se ha entendido como teatro, ¿no? Entonces, es común la incorporación de las artes audiovisuales, es común la incorporación, digamos, de las artes visuales
Es común la incorporación del arte sonoro, entre muchas otras posibilidades, ¿no?, que se dan. También digamos que hay una apuesta por incidir en el espacio público. Esto ya lo retomo sobre todo de Rubén Ortiz, que es alguien que se ha dedicado a trabajar esta concepción o esta conceptualización, perdón, de la escena expandida. Digamos, este tipo de prácticas artísticas le apuestan a la incidencia en el espacio público y a una especie de giro de lo social, en donde, digamos, se interrumpe lo cotidiano y lo habitual, en donde se busca, digamos, un diálogo con la realidad o con lo real, sin que eso necesariamente suponga la subversión total de la ficción. Por lo tanto, se documenta, se traen a cuenta testimonios, se traen a cuenta, digamos, distintos elementos de lo real, e incluso actores de lo real, como para que también participen, digamos, de estos ejercicios. El tiempo, digamos, que se somete a giros inesperados. En fin, hay, digamos, también una apuesta más hacia lo procesual que hacia el resultado. Bueno, no sé si con ello, de algún modo, explicito bien a qué me refiero con la escena expandida, pero digamos que en el campo específico de lo teatral hay mucha discusión sobre si esto es o no es teatro, y si no, pues, ¿qué sería, no? Hay digamos, como mucha discusión al respecto, digamos, y digamos que también hay categorías, como esta misma de escena expandida, pues que siguen siendo categorías muy nuevas para describir lo que está aconteciendo. Bueno, digamos, yo he estado revisando distintas propuestas, la más obvia por el contexto de mi trabajo y a la que he tenido un mayor acceso en estas condiciones de pandemia y de, digamos, confinamiento, es a la versión que se ha estado trabajando en Barcelona de Ciudades Imposibles, que es el caso que yo trabajé en otra investigación, en mi investigación doctoral. Y digamos que en esta nueva pieza se insiste en la idea de desestabilizar y de cuestionar los fallos en las ciudades modernas, estos proyectos fallidos en las ciudades modernas, y muy concretamente, digamos, se cuestiona un proyecto urbano que se desarrolla en Barcelona, en el barrio de La Sagrera, en donde, digamos, pues se interviene el barrio, se genera una cicatriz, por así llamarlo, una frontera, a propósito de una estación de tren rápido que iba a construirse ahí y una serie de intervenciones urbanísticas. La compañía opcional, que es quien lleva a cabo este proyecto, se propone, lo recuperan, digamos, varias instituciones públicas de Barcelona, instituciones culturales públicas de Barcelona. Se hace, digamos, todo un trabajo de investigación junto con un colectivo de arquitectos. Se trabaja con los vecinos del barrio en un trabajo muy interesante de recuperación de la memoria del propio barrio y de cómo llega a transformar la vida del barrio este proyecto urbano fallido que quedó ahí a la mitad. Y se trabaja con un museo, se trabaja con una fábrica de creación, y digamos que inicialmente se había pensado, pues sí, en una pieza escénica y una instalación museística que, al modo en como sucedió, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, pudiera relatar esto que ahora les estoy contando.
Llega la pandemia y el trabajo se detiene, el equipo que estaba en México ya no puede viajar de nuevo a Barcelona para continuar el trabajo. Se empieza a desarrollar a distancia y la pieza que mañana mismo se inaugura será una página web que ofrece distintos recorridos a los espectadores que quieran, digamos, explorar este proceso de investigación-creación que desarrolló la compañía opcional. Estos recorridos incluyen informaciones respecto de los proyectos, incluyen, digamos, acciones performativas y narrativas construidas por los propios vecinos, en fin, digamos, una gran variedad de recursos que estarán a disposición en esta página web, y pues se generó un pequeño módulo que va a estar, digamos, una instalación que estará colocada en un museo de la ciudad de Barcelona, y que, bueno, habrá que ver su impacto porque, bueno, pues como ustedes saben, el confinamiento va y viene dependiendo de las circunstancias sanitarias de cada lugar, y pues habrá que ver cuánta circulación hay efectivamente en este espacio y qué interacciones se dan entre los espectadores que participen en ello. Entonces, esa sería una de las piezas. A mí me gustaría tener un crisol más amplio de piezas con aproximaciones y caracterizaciones no tan densas, pero que permitan, digamos, mapear sí, lo que está ocurriendo en términos más amplios y menos profundos. No sé si me explico. Entonces, eso es un poco lo que estoy pensando y una aproximación muy concreta sobre la que puedo hablarles. Muchas gracias, Adriana. Entonces, si quieren, regresamos a la pregunta, sí, esta que hablaba de esta propuesta de las liberaciones, ¿no?, que se presentan para investigar, decidir y disfrutar. Quien quiera puede responder. A ver, no sé si, la verdad es que no sé si entiendo bien lo que plantea Juan Manuel, porque me parece que digamos, hablar de liberaciones, ¿no? Sería un poco como reconocer las ataduras que pudieran preexistir al confinamiento. Es decir, no acabo de entender esa liberación, a qué se refiere, aunque entendí algo así como liberaciones para investigar o para decidir, para disfrutar. No estoy muy segura de entender la pregunta, pero me lleva, digamos, como a pensar en, por un lado, ¿qué permite trabajar con el plural y no con el singular? Y estoy hablando tanto de confinamiento como de violencia. Es decir, ¿qué permite en términos, digamos, de, no sé si es decir, como una desatadura, más que liberación diría yo, como una desatadura conceptual, como si hubiera una sola forma, no solo de entenderlo en términos conceptuales, sino en términos de experimentarlo. Y me parece que en términos, digamos, de lo que nos permite ver la cuestión del confinamiento o de los confinamientos, en términos de posición ya más, digamos, conceptual, tendría que ver con el reconocimiento de las prácticas de gestión que digamos, que realizan diversos actores en diversos momentos y en diferentes espacios, en términos de espacios, territorios. Es decir, la apropiación de la pandemia y la experimentación del confinamiento es lo que permite entender o desatarse de una mirada esencialista, por ejemplo, de la pandemia y del confinamiento en sí mismo. Es decir, la idea, digamos, en términos de investigación, es como esta posibilidad de incorporar a nuestro horizonte de producción de explicación interpretativa la existencia no solo de una diversidad de actores y una diversidad de datos, sino una diversidad de mundos y de experiencias
que configuran un orden particular. Es decir, los modos en que se está gestando la pandemia y se apropian los diferentes espacios y territorios, nos hablan de esta capacidad que se tiene, digamos, de sobreponerse en diferentes dimensiones a una situación de contingencia. Y eso habla, digamos, de cómo este dispositivo y estas estructuras preexistentes a la pandemia, de las que hablábamos al principio, nos permite entender que el sujeto gesta no solo la forma de mirar la pandemia, sino la forma de experimentar el confinamiento. Y por eso hablábamos de violencias en plural, porque son violencias que se ejercen, también violencias que se imprimen. Es decir, no hay, o sea, lo que buscamos es esta dicotomía en términos, digamos, de alejamiento de lo esencialista, esta dicotomía de víctimas y victimarios, de el violentador o violentadora y el violentado o la violentada. Es decir, no está en esa lógica en la que se piensa ni el confinamiento ni las violencias, sino en esta multiplicidad de mundos, de vidas, que nos hablan, digamos, ahora sí, en términos más transversales, de un debilitamiento estructural que permita, ahora sí, hacer frente a la contingencia, pero no a la sanitaria, sino a la de sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene para los sujetos vivir la pandemia y vivirla en confinamiento desde donde se vive y con quién se vive? Pero, perdón, Juan Manuel, si no entendí la pregunta, pero agradezco porque me permitió ver otras cosas que no había visto. Sí, Juan Manuel ahorita manda un mensaje, dice que se trata de una pregunta provocadora a la mirada de los panelistas ante la pandemia. O sea que, bueno, sí, creo que logró lo que quería con esto que nos respondes ahora, María Marta. Y bueno, veamos si Adriana y David quisieran responder o comentar algo en torno a esta pregunta. No, por mi parte yo digo que María Marta lo puso en buenos términos. También, bueno, de acuerdo, Adriana, también suscribe lo expuesto por María Marta. Y bueno, ahora tenemos un par de preguntas para David. La primera la hace Juan La Rosa y plantea lo siguiente: ¿qué retos enfrenta desde una perspectiva comunicativa y sociocultural la educación post-COVID? Esa es la primera. Y la segunda la hace Gerardo Covarrubias y plantea lo siguiente: en estas estrategias para la recolección y levantamiento de información con herramientas digitales, ¿qué limitaciones has encontrado y cómo se podrían resolver a distancia? Bueno, si quieres, David, podrías responder estas preguntas y luego continuamos con un par de preguntas más que hay. Muchas gracias por las preguntas. Yo creo que los retos desde la comunicación, desde lo sociocultural a la educación post-COVID, bueno, tiene que ver con una relación que tenemos los colegas de educación para los medios, con el campo de la comunicación, con el campo académico en general, en el sentido de que se piensa, digamos, que estas iniciativas son para los profesores, ¿sí? No, la educación para los medios, bueno, ahí están las iniciativas de los educadores de los medios y que los profesores resuelvan esa cuestión, ¿no? Cuando es una cuestión que no es aislada, es más integradora, donde hay mucha corresponsabilidad. Al principio hablé, digamos, de este modelo un tanto económico de negocios, de estas plataformas, pero también el gobierno o el Estado en términos generales tiene corresponsabilidad en el sentido de que no está dejando están dejando pasar estas plataformas, ¿no? Entonces no es de que, miren, está este problema de las noticias falsas, de la propaganda que se transmite, entonces que los educadores de los medios se encarguen en las aulas. No, esta cuestión es más integradora y, digamos, esto presenta un desafío de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque algunos que llevamos años estudiando, digamos, esta idea de educación para los medios, alfabetización mediática, pues hemos estado cuestionando, deconstruyendo este sesgo que tienen los medios en cuanto a representación, aunque ahora, digamos, hay otros retos y desafíos
digamos, que se deben de pensar conjuntamente, digamos, interdisciplinariamente, con la apropiación de otros métodos y otras preguntas para avanzar en el conocimiento de este fenómeno, ¿no? Que ya es como un objeto de estudio no propio de los educadores para los medios. Yo creo que ahí está uno de los grandes retos, digamos, de trascender, digamos, esta idea de la educación de los medios, que es muy, digamos, incluso de América Latina, porque en otros lados, en Estados Unidos o Europa, es parte del currículum de una materia, ¿no? La alfabetización mediática. No es, digamos, educar a los niños, digamos, para hacer defensa, digamos, de lo que se pueden, ahora sí como contaminar de los medios o sesgar de los medios. Entonces, es una cuestión más integradora, corresponsabilidad, y bueno, ahora otra vez se coloca como un tanto de moda la educación para los medios, porque muchos intelectuales y colegas, cuando ven un tipo de solución de estas cuestiones, dicen, ah, mira, pues eso es alfabetización mediática, ¿no? Ahí está, es otro departamento. Y se torna algo solucionista, profiláctico, entonces, que debemos como de trascender, digamos, esa visión. Entonces, yo creo que ahí está uno de los desafíos. Siendo breve sobre cómo limitantes hay, digamos, en la investigación, pues mira, recuerdo lo que dice Maturana, ¿no? Humberto Maturana, digamos, esta idea de conocer, de las acciones de conocimiento en la construcción de objetos de estudio, se conoce con todo, no solamente con la cognición, ¿no? O la cognición, pero también es con el lenguaje, con las emociones. Entonces, bueno, uno cuando quiere conocer o qué limitantes hay de conocer en esta pandemia, pues tienes que, se reducen ciertos sentidos, como, digamos, pensar al investigador como dispositivo, y tiene que incrementar o invertir energía en otras. En un caso concreto, pues digamos, durante la pandemia he estado haciendo grupos de enfoque, digamos, aquí en mi teso con estudiantes, y la estrategia ha sido pasarlo a estas plataformas BioZoom, simular algo más parecido a los grupos de enfoque, grupos de discusión, para generar información, digamos, y trabajar los datos en el uso de estas plataformas con otros colegas, ¿no? Entonces, hay limitantes del estar ahí, digamos, de oler, ¿no? De ver, porque, digamos, estas plataformas igual, su posicionamiento visual se reduce y no ves otros aspectos, ¿no? Entonces, esas son, una de las límites que cada técnica de investigación por sí misma la tiene, ¿no? Pero hay que estar más atentos ahora, digamos, a estos limitantes, invertir en las posibilidades de cada técnica de investigación con el uso de plataformas. Una respuesta práctica. Muchas gracias, David. Bueno, tenemos 3 preguntas más y bueno, ya el tiempo un poco acotado. Entonces, bueno, igual y brevemente podríamos abordarlas, ¿no? La primera pregunta es para Adriana, la hace Graciela Bernal, y pregunta lo siguiente: ¿qué papel ocupan los públicos en la investigación que realizas desde la perspectiva comunicativa, sociocultural en tiempos de pandemia? Adelante, Adriana. Gracias. Muy buena pregunta, querida Graciela. Bueno, ese es uno de los retos, como ya lo mencionaba, que requiero, digamos, clarificar. A mí me gustaría seguir trabajando como en la ocasión anterior, también con los, vamos a llamarles espectadores, participantes. Pero el reto, como ya lo mencionaba antes, tiene que ver con cómo, digamos, identificar por un lado a estos espectadores participantes y luego, digamos, cómo tener acceso a la experiencia de participación cultural en las distintas, digamos, piezas con las que voy a trabajar. Entonces, ahí hay un reto importante. De entrada, la escena expandida supone en muchas ocasiones la incorporación de estos espectadores participantes al desarrollo mismo de las piezas. Entonces, quizás en el caso, digamos, de el proyecto que ya les compartía, el de Ciudades Imposibles Barcelona, el trabajo pudiera hacerse con los propios vecinos que participaron de la factura de la pieza, pero me encantaría, y que bueno, que estuvieron trabajando a distancia y haciendo una serie de cosas muy interesantes, pero me encantaría también poderle tomar el pulso a las experiencias
que se desarrollen en la interacción con este sitio web que se inaugura mañana, etcétera. Entonces ahí tengo todavía un reto a resolver. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, la última pregunta, en realidad son tres, bueno, que están enlazadas, que también estas preguntas las plantea Graciela Bernal para María Marta. La primera, bueno, la pregunta dice así: ¿cómo conceptualiza o cómo se conceptualiza el proyecto, en el proyecto, las violencias, conflictos y tensiones en el proyecto de investigación colaborativo que coordinas? ¿Cómo se prevé objetivar estas violencias, los conflictos y tensiones en los grupos de estudio comprendidos en la investigación, y qué papel tienen las prácticas de comunicación entre los grupos de estudio de cara a los ejes de la investigación en el contexto de pandemia? Adelante, María Marta. Y así al hilo, las tres. Bueno, bueno, pues, Bernal, creo que nos vamos a tener que echar un cafecito, pero bueno, voy a tratar de ser muy breve en atención al tiempo, que ya estamos muy sobre la línea, pero la verdad es que me voy a centrar en la primera pregunta porque me parece que las demás puede ser que no alcance a responderlo, pero quizá lo primerito. El proyecto, ¿no? Se gesta con la idea de identificar, digamos, la violencia que podrían estar viviendo diferentes grupos en diferentes territorios y espacios. Así nombrado. Digamos, el paraguas general, ¿no? Son estos planteamientos conceptuales ya, digamos, colocados por CISEC, por Walter Benjamin y por Arendt, que tiene que ver básicamente con esta necesidad de entender la violencia en sus dimensiones, es decir, la dificultad de definir el concepto de violencia como una cuestión particular, pero sí desentrañarlo en la parte de sus dimensiones, es decir, la dimensión objetiva, la dimensión subjetiva y el tejido estructural que la hace posible, ¿no? Entonces, una de las cosas que en el proyecto sí trabajamos fue de qué forma íbamos a alimentar la generación de explicaciones, primero de documentación y luego de explicación interpretativa de lo que estaban viviendo los diferentes grupos, y si tocaba, y vuelvo un poco a lo que quise plantear hace un momento, y si tocaba mencionar la violencia como digamos, como un lugar común para la producción y para la lectura de documentos, cuando estoy hablando de documentos o materiales, que ya se producen alrededor de esto. Es decir, hay muchas maneras de hablar de violencia sin mencionarla. Entonces, por ejemplo, nos dimos a la tarea de rescatar primero en un conjunto de material producido, sobre todo por instancias formales, estoy hablando de gobierno, ¿no? Particularmente, cuando se generaban los reportes y las informaciones sobre el confinamiento ha elevado el número de llamadas a los centros de atención por parte de mujeres por cuestiones de violencia intrafamiliar o dentro del hogar. ¿Okay? Esa enunciación calificativa, ¿no? Tenía el dato estadístico detrás. Cuando vienen las declaraciones, ustedes lo conocen, las declaraciones de López Obrador diciendo que eso no existía, que no habían subido las estadísticas, que no había subido la violencia, ¿no? Particularmente contra las mujeres. Desentrañando el discurso oficial, es decir, el planteamiento del actor político, ¿no? No hay, digamos, un posicionamiento definitorio sobre lo que es violencia. De hecho, la indefinición del asunto de la violencia es que permite afirmar que la violencia contra las mujeres no ha subido. Es decir, es un rejuego conceptual, no sé si me explico. Entonces, lo que hicimos fue alimentar un proceso de ida y vuelta, ¿no? De frente a los planteamientos de estos autores, particularmente estos tres, ¿no? CISEC, Benjamin y Arendt, con los contenidos referenciales a la violencia en todos los materiales producidos. De hecho, por ejemplo, la producción de testimonios que pudimos adquirir de mujeres, hombres y población de la diversidad sexogenérica, la cuestión de la violencia es entendida
con una cantidad de matices que verdaderamente es interesante. Es decir, ¿qué es la violencia y cómo definirla? Es muy distinto a cómo se experimenta la violencia. Es decir, la dimensión subjetiva de la violencia adquiere una importancia, o sea, una significación importante para la configuración conceptual. Entonces, ahí lo voy a dejar porque me parece que una de las cosas que sí nos hemos enfrentado es este ir y venir sobre el asunto conceptual de tensión, conflicto, problema, en un paraguas conceptual amplio como es violencia. Muchas gracias, María Marta. Y bueno, con esto terminamos esta parte relativa a las preguntas y los comentarios de los asistentes. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, por moderar las preguntas. Y no me queda realmente mucho tiempo, estamos sobre la hora ya, es la 1 de la tarde. Entonces, pues solo que quisiera agradecer a Adriana Pantoja, a David Hernández, a María Marta Colliñón, por haber aceptado participar en este panel para reflexionar sobre los desafíos epistémico-metodológicos en las prácticas de investigación sociocultural en el contexto de la pandemia. Y sobre todo, muchas gracias también al ingeniero Alfonso Ayala por todo su apoyo para que esto haya funcionado bien, para que este panel haya podido funcionar bien, y por supuesto también a todas y a todos los que nos acompañan en este espacio de reflexión y conversación virtual y enriqueciéndolo con sus preguntas y comentarios. Con esto llegamos al final de este ejercicio. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.